Señor, bendecimos tu nombre. Tú eres tan grande. Dios reina, Dios reina. Y qué bueno, Señor, saber que estamos en Sión. Sión, tu Dios reina. La voluntad de Dios es hecha. Y gracias, Señor, por estos días que hemos pasado juntos. Tu palabra ha corrido y ha sido glorificada. Hemos podido oírte, Señor. Y nos llenamos de gozo, de regocijo. Por cuanto tú, Señor, eres tan fiel y tu palabra se hace real en nuestro medio. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Tremendo llegar al final del retiro anual 2020. Con grandes expectativas, santas, buenas, puras. Esperamos estos días y realmente el Señor nos ha bendecido de una manera tremenda. Creo que queda bien grabada la historia de nuestra iglesia, porque hemos vivido un mover del Espíritu de una manera más que sobresaliente. Gloria a Dios por todo lo que el Señor ha hecho. Y esta rema que tenemos, que la hemos cantado, y qué bueno saber lo que Dios está diciéndole a la iglesia. Por eso es tan importante prestar mucha atención en el sentido de estar listos, preparados para más, para más, para más. Porque vamos de gloria en gloria. Vamos para mucho más. Y este año va a ser sobresaliente. Dios nos va a sorprender con cosas que ni no hemos oído, no hemos visto, ni se nos ha venido al corazón. Algunas cosas ya vamos apreciando. Dios las va haciendo notorias. Aquellas cosas que el Señor ha determinado hacer con nosotros. Y ayer creo que va a quedar bien grabada en la historia de la iglesia lo que ha sucedido en el día de ayer. ¿Recuerdan? Un hecho único, por primera vez, algo tan impactante, tan fuerte como fue la presentación de los precandidatos a pastores adjuntos. Y aquí tenemos una pequeña muestra de lo que fue en el día de ayer. 18 hombres que tomaron la decisión junto con su familia de postularse para ser precandidatos a fin de llegar a ser candidatos y finalmente ser enviados a las distintas provincias de nuestra República Argentina. 23 más 1, es algo que nos está moviendo el Señor. 23 más 1, 23 provincias más la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso a todos ellos? Nos falta una mejor imagen, pero ahí están. Tremendo, el grupo. Gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, vamos juntos ahora a lo que tenemos por delante. Pero déjeme traer a memoria un pasaje, un versículo que en distintas oportunidades lo usamos y lo presentamos. Este versículo que está en Romanos capítulo 15. Déjeme ser práctico ahora en esto rápidamente. Y usted lo tiene ahí, en Romanos capítulo 15, que dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes, y está hablando de las escrituras, fueron escritas antes de nosotros. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. No se escribieron para dejar datos o datos históricos, relatos, acontecimientos, sucesos, nombres, ciudades, países,
No, no, no. Es mucho más que eso. Entonces, dice la palabra, las cosas que se escribieron antes para un fin, el propósito específico de parte de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, si el Señor lo escribió para nuestra enseñanza, lo más oportuno es que nosotros aprendamos, nos dejemos enseñar. Si hay enseñanza es porque hay aprendizaje, y si hay aprendizaje es porque hay enseñanza. Una cosa lleva a la otra, y si el Señor dio esto para enseñanza nuestra, en obediencia lo que tenemos que hacer es estar preparados para ser enseñados y aprender lo que Él quiere. Pero mucho más todavía lo que sigue diciendo este versículo. ¿A fin de qué? No solamente que aprendamos, seamos enseñados, sino el poder de la palabra, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, aquí operando, la paciencia que habla de un poder, de una fuerza, algo que nos hace ser constante, persistir, una fuerza interior, porque es la palabra de Dios la que provoca eso en nosotros, y la esperanza, la consolación, mejor dicho, la consolación de las Escrituras, la intervención de Dios, la presencia del Altísimo que viene con recompensa, con paga. Dice, a fin de que tengamos esperanza. Entonces, la paciencia y la consolación de las Escrituras producen algo, esperanza, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora fíjense el versículo que sigue. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Entonces, si somos enseñados, el milagro de la palabra es que hace que tengamos un mismo sentir. No es asunto de cada uno haciendo lo que bien le parece, no es cada uno viviendo a su manera, sino que la palabra produce esa obra, esa transformación de ser un mismo cuerpo. Entonces, me hice la pregunta y lo quiero compartir rápidamente en esta introducción. ¿Por qué está escrito? ¿Por qué está escrito? Entonces hay un para. Y por eso en esta otra imagen yo le presento ahí ¿para qué? ¿Para qué está escrito? Porque algunos dicen, ¿por qué todas las Escrituras? ¿Por qué toda la Biblia? Y bueno, tiene un fin. Entonces ahí quiero darles rápidamente algo, ahí se podría decir mucho más todavía, pero algo práctico. ¿Por qué está escrito? Y porque Dios tiene siempre un fin en sí. Él persigue un propósito, un objetivo. Entonces, déjenme decirlo así sencillamente, la palabra está escrita para oír bien a Dios. Hay mucha gente que dice, me dijo Dios. ¿Y qué te dijo Dios? Y algunos dicen cada cosa. Yo digo, si Dios te habló de eso, no sé si está bien. No sé si es correcto, no sé si es sanado. Bueno, dejemos eso a un costado. Entonces, está escrito para oír bien. Entonces, para no cambiar el sentido de lo que Dios dice. Entonces cuando miramos y está ahí renglón por renglón, coma tras coma, frase tras frase, oración tras oración, párrafo tras párrafo, libro tras libro, entonces eso me permite oír bien la voz de Dios y no cambiar el sentido de lo que Dios dice. Repetir a su vez, una y otra vez, su voz. ¿Por qué? Porque cuando repetimos los versículos de memoria o la leemos una y otra vez, es la voz de Dios. Entonces, Dios nos permite que en nuestra boca esté su palabra. Entonces, repetir una y otra vez su voz y oír lo mismo, porque cada vez que la declaramos, oímos nuevamente la voz de Dios. Y eso significa incorporar la verdad a la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta palabra la tienes tú, la tenemos nosotros, la tiene la iglesia. Entonces eso significa que incorporamos esta palabra a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, a fin de hablar todos una misma cosa.
Entonces, no hay forma de que alguien se equivoque cuando estamos diciendo lo que está escrito, lo que Dios dice. Oímos su voz y entonces hablamos todos una misma cosa y aprendemos a vivir la palabra profética. Entonces el poder de la palabra es tan grande y cuando nosotros miramos las Escrituras, la hablamos, la declaramos, hasta la cantamos, estamos permitiendo que la palabra opere en nuestras vidas. Tiene poder la palabra de Dios. Y significa eso que corrige. Entonces, ¿para qué está escrito? Para corregir lo que la mente y los pensamientos dicen. Y no caer en el error como Saúl, que se oyó a sí mismo, me dije. En vez de decir me dijo, dijo me dije. ¿Y cuántos cometen ese error? Se oyen a sí mismos, lo que piensan, sus opiniones, su parecer. Y bueno, yo dije que esto es una pequeña introducción, como un regalito acerca de este tema. Pero vamos a ir a fin de que la palabra tenga poder y sane. La palabra sana, hermano, la palabra sana. Y sana los sentimientos y emociones personales. Y la palabra está escrita para ser encaminados por ella y ser libres de la iniquidad. Ser libres de la iniquidad, esa herencia genética que recibimos de pecado, esa herencia familiar, problemas serios, hasta enfermedades muy serias y maldiciones que van de generación en generación. Entonces la palabra nos sana y la palabra corrige y la palabra nos libra porque somos encaminados por ella. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces la palabra de Dios es tan grande y tan maravillosa. Amamos la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Y no la compartimos con nada, si bien la tenemos en nuestros celulares, en todos estos artefactos y máquinas eléctricas y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? Los iPhones, no vamos a hacer propaganda, los celulares y cuántas cosas más. La tenemos ahí, pero cuando la tenemos acá no la comparto ni con nada, ni con fotos, ni con WhatsApp, no la comparto con nada, es palabra de Dios. Me gustó que en el retiro de jóvenes separaron todos los celulares y todos tenían su Biblia. Porque es bueno para poder oír a Dios. Si no, a veces corremos el peligro de oírle al vecino que nos manda un mensajito. Y no vemos a Dios porque estamos viendo las noticias del día. No, entonces, déjeme, no se me enoje por lo que estoy diciendo, pero es para ayudarnos. Bendita sea Jesús. Bendito sea el Señor que nos ha dado la palabra escrita, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto han traído su Biblia? A ver. Después vamos a aplaudir al Señor. Si levante su Biblia. Lo felicito, realmente. Eso es la mejor noticia que tuve hoy. Ahora sí, denle un fuerte aplauso a Jesús por su palabra que es viva y eficaz. Para esto está escrita. Cuánto bien nos hace. Ahora, el día jueves dijimos 5 cosas rápidas, entre otras verdades que pudimos compartir. Aquí también están estas 5 cosas que mencionamos el día jueves acerca de Sión. Sión es el presente de Dios. Sión es de fe. Sión es la obra que el Hijo completó. Sión le da sentido a la vida. Sión es zona de milagros. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si estamos en Sión, hermanos, movámonos con mucho temor de Dios, pero con cuánto agradecimiento que Dios nos permite vivir todo lo que Él ha declarado para nosotros. Ahora, para poder decirle a Sión, tu Dios reina, porque ese es el tema de ahora, le decimos a Sión, al final de este texto, la red manual, decida a Sión. Esos son los pies hermosos.
en el monte, en los montes. ¿De qué? Para decirle a Sión, tu Dios. Entonces, le decimos a Sión esta verdad. Ahora, para poder entender el alcance que tiene lo que estamos viviendo, hermanos, tenemos que ir a la historia de Israel. Para eso está escrita la historia en la palabra de Dios. Y deja de ser historia porque es palabra de Dios. Entonces yo quiero llevarles a una imagen para ubicarnos en un tiempo, en un periodo de la historia de Israel, a fin de poder afirmar lo que estamos viviendo nosotros y entender lo que estamos viviendo. En esta imagen nos ayuda muchísimo para comprender por qué Dios nos ha dado una rema como la que tenemos, porque está metida ahí esa rema, está incorporada, está incluida en el libro de Isaías, la palabra profética de Isaías. Déjenme ir a lo bien concreto. No es la primera vez que presentamos una imagen como esta, pero volvemos otra vez para poder traer a memoria tiempos humanos. En la historia de Israel, el reino de Israel, se extendió hasta el año 586. En ese último periodo de la historia, los caldeos, el imperio babilónico, se llevaron gente. Hubo 3 éxodos, 3 tiempos donde fueron llevados. 3 tiempos, en 3 oportunidades, el pueblo de Israel fue llevado en cautividad. En el 604, ahí estaba entre todos los príncipes, lo mejor de Israel, fueron llevados y ahí estaba Daniel. Un Ezequiel posiblemente ahí hubo una segunda oportunidad, pero Ezequiel también fue llevado a Babilonia, el cautiverio babilónico. Pero en el 586 ya la gloria había sido quitada de Israel. Ya la gloria que profetizó Ezequiel había salido del lugar donde moraba, en el lugar santísimo, se puso en el atrio, del atrio fue a un monte y de ahí fue la presencia de Dios. Porque la gloria fue quitada, los caldeos pudieron hacer lo que hicieron, destruir Jerusalén, el templo. Y ahí el último rey, Sedequías, fue llevado a Babilonia, el último rey. Ese fue el fin de la monarquía hebrea. Se terminó el tiempo de los reyes. Ya no hubo más reyes en Israel. Entonces, 586 fue el final de la historia de la monarquía hebrea. Y estando en cautividad en Babilonia, Dios intervino y cayó frente a los medos persas. Y el rey Ciro, el rey de Persia, pero junto con los medos, dominaron la situación, vencieron a los caldeos, que parecía imposible. Y ahí se levantó el gran imperio medo-persa. Y Ciro fue el primer rey de este gran imperio. Le sucedió su hijo Cambises y después más tarde estuvo Darío como rey. Pero vamos a Ciro. Ciro, y eso fue, su nombre fue profetizado por Isaías 162 años antes. Por nombre, Dios, cuando habló de lo que significaba Sión, porque todo Isaías habla de Sión, y especialmente el capítulo 40 al 66 de Isaías, es un mensaje profético tremendo, constantemente hablando de lo que significa Sión, Sión, Sión. Y en el capítulo 45 de Isaías, el profeta anunció la llegada de un rey al cual Dios lo llamó mi pastor. ¿Por qué? Porque este hombre encaminó los pasos de Israel para volver a su tierra, para volver otra vez a Israel, para levantar la casa, edificar el templo. Todo eso lo puede ver usted en el segundo libro de los Crónicas, los últimos capítulos, y el libro de Esdras, porque Esdras
compiló toda la historia de Israel en ese libro de Crónicas y también en Esdras. Él comenzó la historia para entender los hechos de Dios con respecto al reino de Israel, pero sin rey ya, pero sí como tipo y figura lo que iba a venir con Jesús. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? 538, la orden de Ciro fue volver otra vez. Y ahí estuvo Zorobabel como gobernador. Ahí estuvo Josué como sumo sacerdote. Y ellos eran los responsables de llevar al pueblo de Israel a su tierra, a Jerusalén, para levantar la casa, el templo. Durante 2 años trabajaron poniendo los cimientos. Pero ¿qué pasó? Los enemigos, los samaritanos, presionaron de tal manera que los hicieron atemorizar. De tal manera que perdieron la visión, la comprensión. Fueron desobedientes inclusive al rey Ciro, porque fue un decreto del rey que ellos tenían que levantar el templo, la casa de Dios. La primera cosa que tenían que hacer es levantar el templo en esa ciudad destruida como era la ciudad de Jerusalén. Pero a los 2 años dejaron todas las cosas. Abandonaron la edificación. Y por 16 años se ocuparon de sus casas. Y dice que ellos trabajaron sus casas artesanadamente. O sea, trabajaron con sus manos, invirtieron, hicieron todo lo posible por buscar su comodidad, un lugar de seguridad, un lugar de estabilidad familiar. Pensaron en sí mismos, vamos a dar a nuestros hijos lo que ellos necesitan, vamos, ahora que estamos en nuestra tierra, vamos a edificar lo que va a darnos seguridad para el futuro. ¿Y qué sucedió? Todo lo contrario. Porque si usted va al profeta Ageo y Zacarías, los 2 profetas que Dios mandó en el 520, para decirle por qué estaban viviendo un tiempo de tanta pobreza y tanta escasez y tanta presión de los enemigos. Y donde Dios mismo lanzó un mensaje diciéndole, yo llamé a la sequía, dice Dios. Llamé al viento caliente del desierto mismo para hacer que esa sequía fuera fatal y mortal. Y todo lo que ellos hacían cada día lo perdían. El jornal de cada día lo perdían. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciéndoles, no voy a poder abrirles los cielos, no puedo bendecirlos. Pero los llamó para no hacer otra cosa más que buscar y oír la voz profética. Y gloria a Dios que el pueblo de Israel reaccionó. Gloria a Dios que el pueblo oyó la voz de Dios. Temió a Dios. Y pusieron mano a la obra de Dios. Y Dios dijo, ahora yo estoy con ustedes. Y Dios despertó el espíritu de ellos de tal manera que trabajaron con la bendición de Dios y Dios los prosperó. Porque aún sus enemigos tuvieron que ayudarlos en sus necesidades económicas. Y Dios los respaldó y el mismo rey Darío en ese momento los apoyó totalmente y le dijo a los enemigos que salieran y los dejaran a ellos trabajar y que les proveyeran todo lo necesario para que la casa de Dios fuera edificada, porque ahí también les pedía al pueblo de Israel que oraran por él y por su familia. Los grandes milagros que Dios hace. Hola. Y lo que no hicieron en 18 años, en 4 años completaron la obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es fiel. ¿Por qué? Porque toda esta obra de la casa y después los muros tenía que ver con Sión. Tenía que ver con Sión. Y ahora usted va a entender un poquito ese pasaje que vimos el jueves. Porque si usted se ubica en el 538, usted bien podría decir lo que fue, porque ese fue el mensaje de Isaías, diciendo que Dios levantaba una Jerusalén llena de gloria, de majestad, la presencia de Dios, los muros por salvación y las puertas por alabanza, un ministerio, un servicio a Dios totalmente en victoria, porque todo el mensaje de Isaías es Sión, 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 Sión. Entonces, si usted se pudiera ubicar en el 538, diría, lo que fue, ya es.
¿Por qué? Porque Dios estaba interviniendo aún con un rey como el rey Ciro para habilitar las obras de Dios. Y lo que ha de ser, aunque el pueblo demoró 18 años, lo que ha de ser fue ya. Pues ya estaba escrito. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces Dios, esa palabra restaurar, es que Dios intervenía de forma bien firme, concreta, haciendo las cosas como tenían que hacerse. Esa es la forma de cómo Dios restaura, porque Dios lleva a cabo su plan y propósito. ¿Puede entender ahora el pasaje? ¿Puede entender ahora el pasaje? Entonces no se ubiquen en el 538, ahora ubíquense en el 2020. Y lo que fue, palabra profética, hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia, del que trae y del que le dice a Sión, tu Dios reina. Entonces lo que fue, ya es. Lo que fue, ya es, por eso estamos en Sión. Y Dios tiene los hilos, Dios controla los tiempos, Dios lleva a cabo su plan. Y va a usar a quien sea, a quien sea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que lo que ha de ser, 23 más 1, y ese es el principio de lo mucho, ya fue. ¿Por qué? Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces las cosas que han de ser, ya fueron. Es el poder de la palabra. Porque ya esto de Sión viene de Dios. Que viene ese gráfico que el otro día vimos. Dios, Sión, iglesia. Entonces lo que Dios ha determinado hacer en los cielos está plasmado en Sión. Y Sión lo vive la iglesia. Entonces lo que fue, año 2020, ya es. Y lo que ha de ser en todo el año y lo que viene por delante en los años futuros, ya fue. ¿Por qué? Porque está escrito. Y Dios restaura, fuerza, encamina, dirige. Oh, todo lo que Dios, esos verbos que hay ahí, otro día vamos a hablar un poquito más. Dios lo lleva, Dios restaura lo que pasó, ya está, hermanos. Ya está. Ya está profetizado. ¡Ya está profetizado! ¡Oh! ¡Esto es precioso! ¿Se entiende entonces? Quizás algunos del juego dijeron, ¿qué es esto? ¿Es juego de palabras? No son juegos de palabras. No es cosa de decir lo que sea para llamar la atención. No. Es porque Dios quiere enseñarnos. Pero déjenme ir ahora a cosas bien concretas acerca de Sión. Déjenme ir a un salmo. Porque Sión estuvo en tierra extraña. El Salmo 137. Salmo 137. Hubo un momento en la historia, en ese gráfico que ustedes vieron, la cautividad babilónica. Y este salmo es profético. Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Ya Dios describió lo que iba a pasar con estos judíos en tierra extraña. Sobre los montes y los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los músicos, los sacerdotes, los levitas, que ministraban en el templo y alabando a Dios. Y los que nos habían llevado cautivos, o sea, los caldeos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. Fíjense, alegría, de eso hablamos el jueves. Diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos dijeron, llenos de tristeza,
¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hay que prestar mucha atención a este pasaje, porque se puede vivir sin Sión, y eso significa tener Sión, pero en lugar extraño, ajeno, fuera de su contexto, de su lugar. Sin Sión hay lloro por causa del desamparo. Los instrumentos de música están silenciosos, no hay alegría ni cántico. Es estar en tierra extraña, la diestra pierde su destreza, la lengua se pega al paladar, no hay asunto preferente en la vida, no se sabe para qué se vive. Y eso es lo que la palabra nos muestra. Sión estuvo en tierra extraña. Y cuando Sión, que es la iglesia de Jesús, si hay creyentes que no viven en Sión o viven lo que significa Sión, solo van a encontrar desamparo, aunque muy cerca está Sión, porque son iglesias, pero sin tener a Sión en el centro de la vida, conforme al propósito de Dios. Por eso quiero llevarles a otro versículo, Isaías 61, versículo 11. Sión es lo opuesto al mundo. En este versículo que inclusive lo cantamos, uno de los cánticos, porque fue palabra rema anual. Esto es lo que el mundo no conoce. Pero si hay Sión, es lo opuesto a lo que el mundo vive y experimenta. Que se entienda. Porque si hay Sión, Dios dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hace brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Cuando hay Sión, la tierra responde al sentir como fue creada. Lo sembrado brota sin ser detenido su proceso. La justicia de Dios opera. Y las naciones comprueban la justicia y la alabanza que hay en Sión. Nunca permitamos que Sión esté fuera de su lugar. No permitamos que ninguna vida viva en cautiverio lejos. Por eso Isaías 62 ahora. Isaías 62, versículo 1, que va seguido del versículo último que leímos, dice, por amor de Sión, para que esta tierra produzca, para que el huerto haga brotar la semilla, para que Dios haga brotar justicia y alabanza de todas las naciones. Entonces, dice la palabra, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga. Hay que ser constante y la palabra eso es lo que produce en nosotros. Paciencia y consuelo para más esperanza, para esperanza gloriosa. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces, Sión es cumplimiento de las promesas. Sión es cumplimiento de las promesas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esto? Den un fuerte aplauso a Jesús. Den un fuerte aplauso a Jesús. Ahora yo quiero llevarles a Zacarías, el profeta Zacarías, que en nuestro gráfico ahí histórico estaba junto a Ageo. Esos fueron los dos profetas en el 520.
Zacarías nos habla de Sión porque fue el profeta de Sión. Si usted viene conmigo al versículo 14 del capítulo 1 y al versículo 17, este pasaje nos ubica en el 520, cuando el pueblo estaba desesperado, cuando el pueblo vivía en escasez, cuando todo era en contra, no había lluvia, había sequía. Dios estaba airado, Dios no estaba con ellos, Dios no podía bendecirlos. No era el diablo, era Dios que lo estaba privando de la bendición. Y viene el profeta, cuando el pueblo comenzó a oír a Dios. Y en el versículo 14 es todo un mensaje, es tremendo el mensaje de Zacarías. Pero por lo menos para ir ubicándonos un poquito, viene el profeta y le dice acá, escribe lo que fue su experiencia con el ángel de Dios. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Entonces el profeta está diciendo, cuidado, es Dios que tiene como muy importante Sión. Tengan cuidado, ustedes salieron de Babilonia, están aquí en la tierra, han dejado pasar 18 años, están con su corazón puesto en otras cosas, están poniendo sus propias vidas y familia en primer lugar, en vez de poner las cosas de Dios en primer lugar. Y dice, por tanto, el ángel le dice, ahora clama, clama, profeta, clama, y di. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Dios está activo, Dios quiere ver Sión. Dios es el más interesado en que Sión deje la historia de vidas tristes, desamparadas, desoladas y sin sentido en la vida. Y si usted va al versículo 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si yo celé a Sión con gran celo, y Dios de qué manera obró con el pueblo de Israel, haciendo que su historia fuera quebrada. El reino de Israel fue quebrado, fue destruido, su ciudad fue destruida, quemada a fuego. El templo no quedó piedra sobre piedra. Los reyes terminaron su historia. Un rey que vio a sus hijos, lo último que vio a sus hijos, porque después le sacaron los ojos, el rey Sedequías. Ya no hubo más visión. Entonces Dios, que había dicho, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, dice, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien. Sin embargo, Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. Dios dice, pero yo estoy interesado, yo quiero llevar adelante a Sión. Dios está con un corazón. Dolido cuando la iglesia de Jesús no vive Sión. Porque se puede ser creyentes como el pueblo de Israel. Lo era un pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Estos días he estado hablando. Israel vivió el tiempo de cautividad en Egipto. Dios es Dios de ese pueblo, pero estaban en esclavitud. Israel salió al desierto y murieron toda esa generación, salvo 2, murieron por incredulidad, pero seguía siendo el pueblo del Señor, pero no conocieron, no fueron obedientes. Se puede ser creyente y vivir en pleno desierto, girar en torno y sin sentido y sin propósito. Ahora el pueblo de Israel entró finalmente con aquellos que le creyeron a Dios. Poseyeron la tierra. Más tarde hubo rey. Saúl fue rey sobre Israel. Hubo reino en Israel, pero no hubo opción. No hubo opción. Solo con David hubo opción. Se puede ser creyente
Se puede aún vivir las señales y prodigios y milagros como Israel lo vivió en Egipto. Pero Dios apunta a Sión, Dios apunta a Sión. Porque sabe que ahí es donde está la bendición. Sabe que ahí es donde el reino de Dios se hace fuerte. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces a Dios le interesa que esté Sión, porque hay abundancia del bien que hablamos tanto ayer. Y aún consolará a Jehová a Sión, consolará a Sión. ¿Por qué? Porque es el corazón de Dios, es el lugar del reposo de Dios. Y escogerá todavía Jerusalén. ¿Por qué? Porque Sión se vive en una Jerusalén, en una iglesia local como somos nosotros, y es que fue establecida por el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces las promesas son grandes. Por amor de Sión hay necesidad de hablar. Por amor de Dios no hay que dar espacio para decir me cansé, ya no voy más, sino que aquí el profeta está diciendo que debía clamar por amor a Sión. Tenía que anunciar que Dios se volvió a Jerusalén con misericordia, porque Dios quería levantar casa. Y las tareas de la edificación serían realizadas con exactitud. Usted lo puede leer en este capítulo 1. Pues dice, con la plomada tendida, Dios tenía propósito y se iba a hacer bien lo de Sión. Y las ciudades rebosarían de abundancia del bien. Y Sión sería consolada y Jerusalén escogida. Oh, el corazón de Dios, hay que conocer el corazón de Dios. Y tenemos el corazón de Dios como David. Porque conforme al corazón de Dios, así somos nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque así como es Él, así somos nosotros. Tenemos el mismo corazón. Y eso es lo que hace palpitar nuestro corazón, aún este corazón de carne, pero que habla de nuestra vida en Dios. Es el capítulo 2. Zacarías capítulo 2, versículo 7 al 13 del capítulo 2. ¡Oh Sión! Hacía 18 años que habían salido de Babilonia. Oigan bien el sentir que hay en esta palabra profética. El profeta Zacarías lanza este mensaje de parte de Dios. Porque las cosas que se escribieron es para nuestra enseñanza. Y bien hacemos en entender el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tuvo que profetizar Zacarías? Capítulo 2, versículo 7. ¡Oh Sión! La que moras con la hija de Babilonia, escápate. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo todavía estaba en cautividad. Habían salido físicamente. Habían retornado a su tierra, Israel, pero todavía seguían estando en esclavitud. Recién en el 516, cuando terminaron de levantar el templo, se cumplieron los 70 años profetizados por Jeremías, porque por 70 años iban a estar viviendo en cautividad. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová a los ejércitos. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Qué importante es para Dios la iglesia. Qué importante sos vos con respecto a Dios. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, dice Dios, con todos aquellos que se levantan en contra de Sión, que se levantan en contra del pueblo de Dios. Y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. ¿Y qué le dice? ¡Canta! Y alégrate, hija de Sión. Le está diciendo al pueblo, canten, canten, hija de Sión. Alégrense. ¿Por qué? Porque de aquí vengo. Porque de aquí vengo. Y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Dios vuelca el corazón
aún de las naciones hacia donde Él quiere. Y me serán por pueblo, porque de las naciones Dios levanta un pueblo santo. Y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Cuando veamos el resultado de nuestra misión, de nuestro ir a llevar el mensaje, las buenas nuevas, lo que Dios haga con Siones va a ser el testimonio de que Dios está en medio de su pueblo. Y Jehová poseerá Judá su heredad en la tierra santa y escogerá una Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová. No es tiempo para que nadie opine. Que nadie se atreva a declarar y decir algo lo contrario. Él se ha levantado en su santa morada. Cuando Dios viene a levantar y establecer Sión, es Dios que está activo. Por eso Sión tiene propósito. Sión debía salir de cautividad. Y si ustedes me siguen ahora a Zacarías capítulo 8. Este capítulo nos marca ahora una fecha en la historia de Israel. Es el 518, o sea, 2 años de los 4 años que tardaron para edificar el templo. O sea que estaban a la mitad de la tarea. Ya habían puesto mano a la obra. Ya estaban avanzando conforme al propósito de Dios. Sabían cuál era el propósito de Dios, que era establecer Sión. Pero todavía estaban en camino. Ellos estaban en camino. Y en el 518, Zacarías capítulo 8, en el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y vuelvo a repetir lo que ya había profetizado en el capítulo 1, Zacarías. Celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová. Pero como el pueblo estaba poniéndose activo en la tarea de edificar la casa, estaban obedeciendo. Ahora sus corazones no estaban puestos en lo suyo, en su familia, en sus casas artesonadas, en sus intereses personales. Ya ahora estaban buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar. El centro de su corazón no eran los suyos, su trabajo, sus labores, sus intereses, sus hijos. Porque hay muchos que ponen a sus hijos como el centro de su vida y adoración casi. Pero como ellos estaban aprendiendo ahora a obedecer, Dios viene a decirles, a declararle lo que ya era un hecho para Dios. Y entonces les dice: yo he restaurado a Sión. Para Dios es un hecho. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Qué grande es el Señor. Ahora, Dios quiere hacerse oír bien y dice: cuidado. Cuando las cosas no van bien para algunos, se sienten desorientados, esclavos, sin sentido en la vida, viendo que todo va en contra, aunque le oran y le oran a Dios. Tienen que saber y entender que Dios celó a Sión con gran celo y con gran ira. Porque no estaban dejando a Sión obrar, no estaban viviendo Sión, habían abandonado el camino de Dios. Y Dios cela, ¿en qué sentido? En que Él quiere que Sión opere en la vida, opere en la familia, opere en medio de su pueblo. Por eso la ira de Dios, cuando no hay obediencia, cuando no hay sujeción, cuando hay contención, cuando hay confusión y toda obra
perversa. Pero el Señor dice, pero cuidado, ellos iban bien, ya llevaban 2 años trabajando en el templo. Y Dios les viene con la gran noticia diciéndole, miren, Sion es confirmada, porque se está restaurando lo que tiene que ser restaurado. Entonces el Señor confirmó su promesa al pueblo que puso mano en la edificación. Una acción determinada de parte de Dios. Yo he restaurado, ya de parte de Dios está hecho. Y Él dice, vengo a morar en medio de Jerusalén. Y la ciudad iba a tener clara identidad. La ciudad se llamaría Ciudad de la Verdad. Y el lugar geográfico, el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Qué grande que es Dios. Qué grande que es Dios. Por eso las visiones de Zacarías son sobresalientes y aún se extienden las visiones de Zacarías hacia el futuro nuestro, lo que va a estar por delante, lo que va a acontecer más allá de nosotros. Quiero decir que Sion es la plenitud del Hijo. Sion es la plenitud del Hijo. Un versículo que mencionamos ayer, Isaías 28, el versículo 16. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿De qué me está hablando aquí? Sión tiene que ver con la casa, la iglesia. En el libro de los Hebreos, el escritor dice que Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es el ministro del santuario. Y Dios mora en su iglesia. Sión tiene que ver con el lugar de reposo de Dios. Es el lugar de culto. Es el lugar donde Él se manifiesta, se hace conocer. Porque por la locura de la predicación, Dios trae salvación. ¿Dónde está la piedra angular? Para que podamos captar y entender. Cuando Salomón levantó el templo, hubo una piedra que desecharon los edificadores. Pues terminó siendo la piedra del ángulo, escogida y preciosa, que Israel desconoció como lo vimos ayer. Mas para nosotros Él es piedra viva. ¿Y por qué Él es piedra viva? Es la piedra angular, es la piedra probada, preciosa, de cimiento estable. Es que nosotros pasamos a ser piedras vivas para hacer casa espiritual, a fin de ofrecer sacrificios, porque Dios nos ha puesto para ser sacerdotes, real sacerdocio en la casa de Dios, para ofrecer sacrificio aceptable delante del trono de la gracia de Dios, mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Sión tiene una piedra estable. Y esa piedra habla de lo que es la iglesia de Cristo, lo que somos nosotros como iglesia local. Quien viva afuera, quien viva con su corazón puesto en otras cosas, no está viviendo Sión.
No está experimentando lo que significa Sión. No está reposando de sus obras que Dios se preparó de antemano desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque está haciendo lo suyo. Está haciendo algo para llegar a hacer algo en la vida. Es un engaño de la carne. Es un engaño de Satanás, es una falsa doctrina. Cuando aquellos que dicen primero lo mío, mi familia y después la iglesia. Y no se dan cuenta que la iglesia ya tiene la piedra con fundamento estable, que es Cristo Jesús, la piedra angular sobre la cual hemos edificado nuestras vidas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto están dispuestos a dar un fuerte aplauso a Jesús por eso? Jesús dijo, yo he venido a edificar mi iglesia. Si tú quieres saber cuál es la iglesia, tienes que estar en la comunión de los santos. Pero hay muchas iglesias, claro, las 7 iglesias que Jesús hizo referencia en Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3, y le dijo a Juan, escribe a las iglesias. Pero no es una sola iglesia. Sí, pero esa iglesia única se expresa, se conoce, se evidencia en la iglesia local, la iglesia en Éfeso, la iglesia de Filadelfia, etc. La iglesia de Loma de Zamora, la iglesia de Gorriti 649. ¿Por qué? Porque ahí dicen en Apocalipsis 1, tienes que leerlo, ese pasaje. Dice que el Señor se pasea en medio de los candeleros, el Señor se pasea en medio nuestro, este lugar pasa a ser un lugar santo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, la iglesia, hermano, tiene fundamento. Y si el fundamento está bien puesto, hay Sión. Y si hay Sión, las cosas que fueron, ya son. Y las cosas que han de ser, ya fueron. Y Dios restauró lo que pasó. ¿Por qué? Porque Dios lleva a cabo lo que Él se ha propuesto, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Nosotros no estamos inventando nada. Nosotros no estamos proponiéndole algo a Dios. ¿Qué te parece? Lo vamos a hacer porque nosotros somos muy ingeniosos. Vamos a hacer algo distinto. ¿Qué les parece si cambiamos el orden? No. Hay algunos que se están atreviendo a escribir y a hablar de que no es necesario la iglesia local. ¿Qué están haciendo? Están en contra de Sión. ¿Qué necesidad de estar en un lugar y servir hasta que no hay necesidad de pastores? Pobrecitos nosotros. ¿Pero qué es eso? Eso es una falsa y doctrina de error y hasta demoníaca. Pero el Señor es el fundamento de la casa espiritual. El Señor se pasea en medio de los candeleros y en Él corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en Él. ¿Por qué? Porque Sión me habla de la plenitud del Hijo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vuelvan otra vez, por favor, la imagen que teníamos recién de todas estas palabras. Permítanme que lo tengamos aquí y vamos a proclamar juntos. ¿Cuántos están dispuestos a proclamar juntos estas palabras que están en mayúscula y en azul? ¿Está bien? Vamos juntos diciéndolo. Sión estuvo en tierra extraña. Sión es lo opuesto al mundo. Sión es cumplimiento de las promesas. Sión tiene propósito. Sión debía salir de cautividad. Sión es confirmada en su restauración. Sión es la plenitud del Hijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dele fuerte ese aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. ¡Aleluya! Estamos viviendo el mejor tiempo de Dios. Póngase de pie, póngase de pie. Porque vamos a proclamar esta rema anual, que es la rema que Dios ha marcado en nuestras vidas de esta manera. Pero yo quiero primero lo primero. Cierre sus ojos ahí. No esté mirando lo que pasa a su alrededor.
Esta palabra nos va a impulsar a cosas gloriosas. Esta palabra nos está marcando el destino de nuestra iglesia. Esta palabra nos está abriendo los cielos. Esta palabra va a marcar nuestras vidas y no seremos los mismos que fuimos hasta aquí. Hay muchos creyentes, hay muchos siervos de Dios, pero en su infinita misericordia, el Señor nos aseguró que iba a ser real su palabra escrita. Y estamos viendo los tiempos de Dios. Estamos viviendo el cumplimiento de sus promesas. Pero hay personas creyentes que quizá no están viendo el alcance que tiene Sión. Son creyentes, yo no sé si hay algunos, pocos o varios, pero sus corazones están divididos. Todavía están poniendo esperanza en las cosas de esta tierra. Todavía pretenden alcanzar sus propios logros. Todavía se están identificando con lo que el mundo ofrece. Hay creyentes aquí que en el espíritu todavía viven fuera de Sión. Han sido creados para vivir la plenitud del Hijo, pero todavía falta algo. Como el pueblo de Israel, cuando el profeta Ageo les habló palabra profética, Dios dejó asentado que ese pueblo oyó la voz del profeta, la voz de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Tuvieron temor de Dios en sus corazones. Y eso agradó a Dios. Y Dios les aseguró que iba a estar con ellos. Que Él estaba en medio del pueblo por cuando estaban oyendo la voz de Dios y del profeta. Y fue ahí donde Dios despertó el espíritu de todos ellos. Despertó el espíritu de ellos de tal manera que entonces vinieron, dice la palabra, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el sentir de nuestro Señor Jesús. Que seamos un pueblo que responde a la voz profética. Para que Él tenga libertad de despertar nuestro espíritu más y más. Y servir a Él conforme al propósito, conforme al sentir de nuestro Señor. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que pesa en ti? ¿Dónde estás concentrando tu atención? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuál es el anhelo de tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo, tus fuerzas? Tu tiempo.
en lo laboral, en el estudio. ¿Dónde estás invirtiendo tu dinero? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Por favor, deja de lado sentimientos personales, heridas personales. Deja de lado todo aquello que te quita las fuerzas y que te aún inclusive afecta a tu salud. Y no le estás pudiendo dar al Señor el lugar de bendecirte. ¿Por qué? Porque hay algo que impide. Por favor, no es conmigo, es con Dios. Pide perdón. Arrepiéntete, arrepiéntete. Aún de aquello que parece tan noble, justo, útil. Pide perdón a Dios si has puesto algo en primer lugar. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré. Eso tiene que ser, eso es lo que te tiene que mover, esa característica en ti se tiene que ver. Porque te interesa que salga su justicia, que salga como resplandor su salvación, como una antorcha. Que se haga ver lo que significa Sión. Algunos tendrán que salir y saldrán a las provincias, otros irán a ayudar y otros quedarán acá, pero todos involucrados, incorporados, comprometidos con Sión. Como iglesia, hay un fundamento estable, hay un cimiento eterno. Cristo es nuestra piedra angular. Cristo es el centro del santuario. Urramaya kaya shiria. Urrimaya kiamakaya. Urrimaya kiamarakaya shiria. Urramaya kaya shanda. No luches contra Dios, no luches. Todos orando, todos orando. Dios se ha determinado que Sión sea conocida, que nosotros vivamos la Sión de Dios. Dios se ha determinado a hacerse oír por la palabra profética. Él nos ha incluido en esta zona de milagros, que Sión, pues el lugar de reposo de nuestro Dios, es la habitación que Él escogió y eligió. Iglesia, entrégate una vez más. Entrega tu vida a Él. Entrega todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entrégate. Entreguémonos a Él. Somos piedras vivas y nos acercamos a Él.
piedra viva, preciosa y escogida. Él es hermoso. Yamaye sandana mayeyo. Yamaye sandana marakia. Iremaya sandana oraya. Uremeye. Gracias, Jesús, gracias. Hay sanidad para aquellos que creen. Hay vida en abundancia. Tu tierra rebosará de bendición. Verás la gloria de Dios. Urimaye ya sandana marakaya. Aha. Sí, aquellos que quieren más de Sion, más, vivir comprometido, completos en Sion, vivir la experiencia de una vida totalmente entregada, dedicada a Él, vivir lo que significa, todo lo que significa Sion, aunque no lo entienda ni lo comprenda, sal de tu lugar corriendo y ven aquí para decirle: Señor, yo me entrego, yo soy tuyo, yo quiero Sion, yo quiero vivir para Él, yo quiero experimentar Sion en mi vida, yo quiero que Sion sea lo que me llena, lo que me da sentido en la vida. Yo quiero vivir esta zona de milagros, yo quiero experimentar el poder de Dios, la plenitud de Cristo en mí. Uremaya, aquí a Makaya Shanda. Vamos. Es el momento de sellar este retiro. Es el momento para decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Urramaya Kaya. Tu vida no será la misma. Esta es la primer día de la semana y será el comienzo de algo grande en tu vida. Sí, la abundancia, la plenitud de Cristo. Aleluya, vamos a hablar lengua. Alábalo, ábrete a Él. Ábrete. No hay más cosa más grande que esto, porque es lo máximo. Es el lugar de Dios, es el reposo de Dios. Rimayeye. Toca, Señor, toca ahora, llena. Llena ahora, prepárate para recibir cambios. Cambio en tu mente, renuévate en el espíritu la mente ahora. Urramaya kandana marakaya. Va a haber cambios en el espíritu de la mente. Ahora. Sentimientos serán cambiados. Heridas serán sanadas. Y los ojos serán abiertos para ver la plenitud, la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Prepárate para recibir fuerzas, nuevas fuerzas. Hasta tus huesos serán reforzados, fortalecidos con el poder de Dios. Prepárate para ver sanidad en tu cuerpo. Prepárate para experimentar la presencia del Señor. Va a haber cambios en tus prioridades.
cambios en tus horarios, cambio en tu disciplina, cambio en tu manera de mirar, en tu manera de hablar, en tu manera de ver las cosas. Ahora, toca, Señor, toca ahora. Toca ahora, Espíritu Santo, toca ahora. Más. Recibe. Sí. Ahora. Urrimaye, sí. Se llena. Ahora. Sí. Un nuevo tiempo. Dios te hace libre. Vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Oh, más. Nuevamente, nuevos pensamientos. Ahora, sentimientos sanos. El sentir de Cristo en ti. Ahora, más. El Espíritu de Dios está aquí, Es fuerte. No dejen de orar. Nadie pondrá su mano contra ti. Nadie podrá tocarlos y afectarlos. En el nombre de Jesús de Nazaret, serán libres de todo mal. Serán libres de toda opresión. Serán libres de toda maldición.